Así que en esta mañana vamos a seguir en el desarrollo de nuestros puntos doctrinales. Hoy toca el 12 y vamos a hablar como título de resucitados, juzgados y vida eterna. Amén. Y estas tres palabras que quizás dichas de una manera rápida, sin profundizar en ella, tienen demasiada importancia. Si nosotros, como en esta mañana, vamos a introducirnos en la palabra del Señor, lo que vamos a mirar de este significado, incluso podríamos decir que son pilares fundamentales de nuestra fe y también de nuestra predicación. El domingo pasado entramos ya en lo que se llama la escatología. Iniciamos nuestra doctrina en lo referido a lo que la Escritura dice de lo que se llaman los últimos tiempos, ¿verdad? Los últimos sucesos. Y se desarrollaron una serie de puntos que yo quiero solamente nombrarlos y refrescarlos. Y verdaderamente a veces se te puede formar ahí como una nube, y en qué orden y de qué manera. Bueno, tienen un orden y nosotros lo creemos en su orden bíblico, pero sí es verdad que en este tiempo, y parece que está abundando mucho en la iglesia el estudio de los tiempos finales, y te puedes encontrar con distintas interpretaciones, donde lo que para nosotros ocupa el puesto tal o diríamos el orden tal, para otros lo colocan en otro sitio. No es cuestión de entrar ni en polémicas ni en debates, a menos que en algún momento haya que, bueno, cada uno defender lo que cree, porque al final este punto que vamos a tratar hoy es común para todos. Gracias a Dios, todo el mundo cristiano afirma lo que os llega al punto final. Al final nos encontramos todos, ¿verdad? Eso es lo importante. Pero sí que solamente recordaros, el domingo pasado se habló del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Cualquier momento, la venida del Señor a por su iglesia, solamente los que están despiertos, los que están velando, los que están ceñidos, los que aguardan su venida, pues serán los que sean arrebatados por el Señor. Inmediatamente se habló del juicio de la iglesia, después de ese arrebatamiento, un juicio de recompensas, ya en el cielo, y las bodas del Cordero. Mientras los que queden en la tierra, los que no creen, los incrédulos, y se entiende que también creyentes que han estado dormidos en ese momento despertarán, y otros también serán convertidos por la predicación durante ese tiempo, pero tendrán que vivir lo que se llama la gran tribulación o el juicio. Ya aparece una palabra importante: juicio de la tierra, el juicio. Esta gran tribulación termina con la segunda venida de Cristo, ya visible y que pone su pie en la tierra y viene acompañado, ¿verdad?, de la iglesia. Y entonces se entra en un periodo que la Biblia llama milenio o reino milenial de Cristo, donde Cristo con la iglesia reinarán en la tierra y será un reino de paz, ¿verdad? Un reino donde Jesús es el que gobierna mundialmente, y se cumplirá una serie de profecías con respecto a cómo será ese milenio. Al final del milenio sabemos, porque durante ese tiempo Satanás no puede actuar porque es atado, ¿verdad?, es impedido, pero al final se suelta de nuevo para que pruebe a los que viven durante ese tiempo y puedan tomar su decisión por Cristo o contra Cristo. Y ese tiempo terminará con una gran batalla, ¿verdad? Pero bueno, todo eso ya se vio
el domingo pasado. Hoy vamos a introducirnos en el punto final, al menos punto final que la Biblia nos revela. Y es la resurrección final, la última de las resurrecciones que habrá, y el juicio final. Así que hay dos palabras a tener en cuenta: final, final, último. O el juicio en lo que la Biblia llama el trono blanco. Y después lo que se entiende por la vida eterna. La vida eterna. ¿Qué dice este punto? Es muy resumido, pero encierra, ¿verdad?, una gran importancia. Dice: creemos en la resurrección de los muertos y el juicio final, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Bueno, hay dos palabras que la Biblia repite muchísimas veces y que marcan toda la existencia del ser humano. Son la palabra vida y la palabra muerte. Encontraremos muchísimas referencias a vida y a muerte. Y esta es una realidad incuestionable para los seres humanos. Es decir, no tiene sentido que digamos, bueno, pero esto es verdad o no es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros lo vivimos constantemente. Asistimos a nacimientos y a enterramientos, ¿verdad? La vida y la muerte es algo que forma parte de nuestro diario. Ante este hecho, los seres humanos han especulado y siguen haciéndolo, tratando de encontrar una explicación que satisfaga esta inquietud. A lo largo de la historia y de las civilizaciones, el género humano ha estado y sigue estando buscando y buscando, preguntándose el fenómeno de la vida. Y después que la vida se escapa o se marcha, ¿qué ocurrirá? Y podríamos resumirlo en dos posturas. Los que creen que la vida se originó de una forma casual, pues claro, llegan a un punto de difícil comprensión de decir, bueno, de la nada salió vida. Entonces, si decimos la palabra nada, ya implica ahí, ¿verdad?, un momento difícil para la mente humana. Pero están los que creen que la vida surge de una manera casual, llamémosle así, y todos, ¿verdad?, estudiamos en ciencia o se nos explica en los colegios o en ciertos foros cómo se trata hoy día de entender el posible origen de la vida. Ahí entra pues lo que se llama la evolución, ¿verdad?, y todo lo demás. Y que el final desaparecemos, si no hay trascendencia. La explicación es que nosotros hoy estamos aquí, fruto de miles y miles y miles de años, de una evolución, y que ha generado que tú aparezcas en este mundo de una manera casual. Y que después, pues debido a enfermedades, accidentes o un proceso degenerativo, desaparecerás. Morirás, tu energía saldrá fuera y tu cuerpo será transformado. Sí, es una manera de entenderlo. E incluso diríamos que casi me atrevería a decir muy mayoritaria. Y yo milité antes de mi conversión muy cerca de esta manera. Lo que ocurría es que yo estaba en un debate tremendo, porque por un lado creía que era así, pero por otro, y después explicaré por qué, me debatía diciendo, pero así no puede ser. Además, eso me llevaba a una postura muy peligrosa. Tan peligrosa como que
Si la situación en el mundo se me complicaba mucho, ¿por qué no adelantar la muerte? Estar aquí para sufrir, pues podría uno entender, mira. Y después que si estaba muy necesitado, obtener, como en la selva, ¿no? Como en la ley de la selva, obtener mis recursos, bueno, si al final tenía que hacerlo de una manera que moralmente no fuera muy lícita, en la moral en la que yo me moviese, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque no había trascendencia. Pero también hay aquellos que sí, que creen que algo, alguien, un ser superior, una fuerza superior, pues dio origen a la vida, y que una vez muerto, pues entras en otra dimensión. No hay más que estudiar pues las civilizaciones antiguas y veremos el culto a la muerte que se le hacía, incluso hoy día. Religiones, filosofías que creen que hay algo más, incluso pues sabemos los que creen en las reencarnaciones, que uno vuelve a nacer y vuelve a nacer hasta que entra en un estado, ¿verdad?, que ya no vuelve a nacer y va a otro nivel. O sea que es verdad que ahí en la humanidad hay una inquietud, hay un debate y hay muchas y diversas maneras de confrontar esta realidad. Así que nosotros hoy diríamos, ¿y qué dice la Biblia? Si fuéramos nosotros a un foro, a una mesa redonda, fuéramos parte de los que debaten, y estuviera allí un budista, un agnóstico, un ateo, un islamista, ¿verdad?, un islámico, uno que creyera todavía en la religión de los egipcios, de los mayas, ¿verdad? Bueno, allí hay 10 personas, cada uno exponiendo su interpretación, y ahora te llega a ti y te dice, bueno, ¿y usted qué dice? ¿Qué dices? ¿Qué dice la Biblia? Pues ya vimos incluso cuando iniciamos este foro, este ciclo, ¿verdad?, de doctrina, que hay un Dios creador de la vida. Amén. Amén. La Biblia comienza diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en ese proceso creativo llegó un momento que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice que sopló aliento de vida, ¿verdad? Puso parte, como Dios dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, pues puso ahí diríamos una prenda, no me sale una mejor palabra, pero puso espíritu y alma viviente en un cuerpo. Lo cual, pues si se estudiase el ser humano, pues nosotros creemos que somos cuerpo, alma y espíritu, y que el espíritu es la parte que Dios ha puesto en nosotros que nos permite tener relación con Dios, a un nivel que no tiene ni la criatura más desarrollada de la naturaleza, como pueden ser, dicen algunos, los delfines o los chimpancés, ciertos mamíferos, ¿verdad? Pero hay un abismo entre ellos y nosotros. Y también la Biblia dice que Dios ha puesto en los seres humanos principio de eternidad en su corazón. Eclesiastés 3:11. Nosotros ya nacemos, sabemos por el estudio de la Biblia, pues cómo nacemos. Si estuviéramos en todo el desarrollo, sabemos la caída de los seres humanos, cómo entró la muerte física, cómo esa también se transformó en muerte espiritual. Por eso dice la Biblia: estáis muertos, vuestros delitos, vuestros pecados, estamos separados de Dios. Pero dice la Escritura, y es lo que en mí entiendo yo hoy que era ese debate interno, que Dios a los seres humanos ha puesto ese principio de eternidad en su corazón. A veces nos desborda, porque nosotros entendemos que hay algo más allá. ¿Amén? Sabemos que hemos tenido principio, pero hay una eternidad puesta en nosotros.
que hay después de la muerte, debe de seguir la existencia. La Biblia sí habla de la muerte, ¿verdad? Como estar separado de Dios, que la muerte entró por el pecado, y es más, dice que la muerte, en el sentido de estar separado de Dios, se puede convertir también en algo eterno. Así que ya entramos en los dos conceptos. O vida, y la vida bíblicamente es nuestra unión a Dios, nuestra relación perfecta con Dios, estar en la presencia de Dios, tener la vida de Dios en nosotros. Eso puede ser eterno, pero también habla de que la muerte, y no ya hablamos ya del cuerpo, después veremos el tema del cuerpo, la muerte o separación de Dios también se puede convertir en algo eterno. Por eso habla la Escritura de vida eterna, en el concepto de vida eterna o muerte eterna. Y si no se remedia, si no se encuentra el remedio, todos los seres humanos, debido al pecado, viviríamos muerte eterna. Pero dice la Escritura que Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Amén. Vino de nuevo para darnos la vida, que es la comunión con Dios, y que ésta sea ya eterna. Aleluya. Amén. Estamos vivos para Dios. Y vivos ya para una eternidad. Pero Jesús, que es nuestro modelo, nos marca también cuál es la trayectoria. Cuando Dios vino a la tierra, se encarnó en la persona de Jesucristo, o Cristo se encarnó, ¿verdad?, como ser humano, y como tal, nació. Nació de mujer, igual que nosotros. Se hizo tan humano que nació. Se hizo tan humano que padeció las mismas limitaciones que nosotros padecemos. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo temor, tuvo ira santa. Lo único que no cometió Jesús fue pecado. Aleluya. Él nunca pecó. Pero en todo lo demás padeció igual que nosotros y aún más. Tomó cuerpo, a tal punto que ese cuerpo físico también murió. También murió. Y no solamente murió como cuerpo físico, porque dice que la muerte entró, ¿verdad?, por un hombre, tenía que salir por un hombre, pero dice la Escritura que en un momento dado, cuando ya estaba en su agonía, cargó con todos nuestros pecados. Aleluya. Por eso dice la Biblia que el que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros. Así que Cristo se humanó tanto que llevó las consecuencias que tú y yo arrastramos hasta el día de hoy. Porque si vamos a morir es como consecuencia del pecado. Y nuestro cuerpo morirá, a menos que seamos de los arrebatados, como consecuencia del pecado. Él no pagó por su pecado, sino por nuestros pecados. Para poder pagar la deuda que tú y yo teníamos contraído con Dios. Y las consecuencias de nuestra vida pecaminosa. Pero la Biblia habla ahora del gran resultado de esta muerte inocente.
Porque como estaba ya profetizado y él mismo repitió muchas veces, al tercer día resucitó. Aleluya. Venció la muerte física, recibió un nuevo cuerpo y anunció que los creyentes también resucitaríamos con un cuerpo glorificado y nuevo. Aleluya. Así que nosotros estamos tan unidos a Dios, hemos recibido ya el perdón de Dios, estamos identificados con Cristo, que sí es verdad que quizás o todos nosotros o muchos de nosotros moriremos un día, pero ya está anunciado que también un día resucitaremos. Y no con este cuerpo, como decía Pablo, ¿verdad?, que se iba degradando y degradando, como un edificio que se va estropeando, sino con un cuerpo de gloria, en cierta forma, en ciertos aspectos, semejante a como cuando Cristo resucitó. El cuerpo de Cristo resucitado comía, bebía, era tocable, pero se desplazaba, ¿verdad?, de una manera, aparecía y desaparecía. Y algunos dicen, bueno, pues en cierta manera ese cuerpo también puede que sea el nuestro, de esa manera. Después en Apocalipsis vemos y después leeremos que es un cuerpo de luz, un cuerpo que la Biblia llama de gloria. Pues de igual manera también nosotros un día lo tendremos. Así que la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, nuestra propia muerte, nuestra resurrección, la venida de Cristo y la propia venida de la iglesia juntamente con Cristo, y después añadimos para juzgar, son pilares de nuestra fe. Todo sermón cristiano expuesto a los incrédulos debe de llegar a estos aspectos. Si estudiamos el primer sermón de Pedro, ¿verdad?, y el segundo sermón, y cuando Pablo predica en el Areópago, si te da tiempo a terminar el sermón y antes no ocurre nada, hay que introducir la base de nuestra fe. Sí, es verdad, hay muerte. Y la muerte no es nada hermoso, por supuesto, es lo más triste que hay, lo más doloroso. Es el enemigo, aunque la Biblia dice que es el último enemigo que será vencido, ¿verdad? Pero la predicación es: Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó. Amén. Y nosotros moriremos también como consecuencia de nuestro pecado. Este cuerpo no puede heredar la vida eterna, pero juntamente con Cristo resucitaremos y tendremos un nuevo cuerpo. Pablo escribía a los Corintios: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra, decía, y nosotros decíamos nuestra fe. Seríamos los más dignos de lástima de este mundo, pero Cristo resucitó. Aleluya. Y nosotros lo haremos con él. Hay algunas palabras, como siempre, si te acuerdas o la apuntas, pues bienvenidas sean, del idioma griego, que son las que escribió esta parte del Nuevo Testamento, y que tienen su significado, muchas de ellas, en nuestro idioma. Y una de ellas es la palabra Anastasia. No es el nombre de una mujer, pero si le quieres poner a tu hija Anastasia, pues está. Hoy día te puedes poner cualquier nombre. Y la palabra Anastasia, no sé si de ahí también deriva anestesia, pero bueno, no lo he averiguado. Habla de levantamiento y ponerse en pie. Hay otra palabra que es antrax, que habla de tizón
y avivar. Y mira qué ejemplo más bonito. En los tiempos de Pablo, hoy cuando yo he ido en mi casa ya a hacer mi aseo, pues voy al calentador de gas, cojo una cajita de cerillas, chao, enciende, ¿no? Incluso algunos son eléctricos. Hoy día el fuego, como se dice, está dominado y lo llevas en el bolsillo. Llevas un mechero, llevas una cerilla, ¿verdad? O otro aparatito que te permite encender fuego. Pero no era así en los tiempos antiguos, ni tampoco hace muchos años atrás en nuestro país. El fuego había que conservarlo. ¿Y cómo se conservaba? Por medio de las brasas, ¿verdad? Entonces, había unas brasas ahí que se procuraba que durasen toda la noche normalmente. ¿Y qué se hacía a primera hora de la mañana? Se soplaban, ¿no? Con el soplador. Y entonces esas brasas iban recuperando el color rojo y después de darle, salía una llama, ¿no? Pues de ahí viene esa palabra antras, tizón, avivar. Y es como resucitar algo que estaba apagado, algo que, ¿verdad? Pero que en ese momento... Y después hay otra palabra que es egeiros, que significa despertar. Todo eso, ¿verdad? Todos estos términos que aparecen en la Escritura hablan en el fondo de lo mismo, de una resurrección, una vuelta a la vida. El profeta Daniel, que podríamos decir que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, escribió ya respecto a la resurrección de los muertos. Y dijo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y ahora mira lo que dice. Los entendidos, diríamos los que conocen la Escritura, los que viven en la revelación de Dios, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, los que predican la palabra, los que confiesan a Cristo, como las estrellas a perpetua eternidad. Aleluya. Así que ya Daniel avisaba. Daniel 12, versículos 2 y 3. Juan, en su evangelio, escribió estas palabras de Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y los textos que anteceden a este evangelio de Juan, capítulo 5, hablan ya de la potestad de Jesús para juzgar. Así que hoy nos vamos a permitir leer algunos textos, ¿vale? Sigue buscando Juan capítulo 5. Evangelio de San Juan, capítulo 5. Porque estamos entrando ya de la resurrección al juicio. Y es muy importante fijar quién es el que juzga. ¿Quién va a juzgar a esos muertos resucitados? A ver si no me he equivocado. Del 19 de Juan capítulo 5. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y ahora está lo que íbamos leyendo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán en resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo en resurrección de condenación. Del libro de Hebreos está ese texto tan conocido, tan resumido, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez físicamente, después de esto el juicio, podríamos decir juicio final, aunque hay unos juicios previos, como vamos a ver. Así que nada de reencarnaciones, nada de nuevas oportunidades. No, la Biblia dice: se muere en lo físico una sola vez y después está establecido el juicio. No hay más alternativas. Pero la Biblia escribe de varios juicios que Dios ha hecho, y yo he entresacado algunos. ¿Por qué? Porque Dios se nos revela también como juez justo. Y a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha emitido juicios parciales, incluso a veces juicios unipersonales. El primer y gran juicio fue hacia Adán y Eva. Puso ahí su norma y las consecuencias de su incumplimiento. En los tiempos de Noé hubo un gran juicio sobre la humanidad. Las ciudades de Sodoma y Gomorra y las adyacentes fueron juzgadas por su pecado. Israel mismo como nación ha sido juzgada por el hecho de negar al Mesías. Y la maldad de los hombres sobre la tierra será juzgada en la gran tribulación. Hubo un pensador un filósofo muy conocido, algunos que hayan estudiado filosofía les sonará, que fue Kant, y que él no era creyente por lo visto, pero hablando del tema de la justicia, dijo algo que es muy interesante. Lo importante de la justicia es quién te va a juzgar. El perfil del juez, la formación del juez, el conocimiento que tenga el juez y que sea imparcial. Nosotros estamos ya más que cansados de cuántas veces en nuestro propio país se usa la expresión: aquí no hay justicia, la justicia es para los ricos, a los pobres le cae todo encima. Todo el mundo dice: a mí me han juzgado injustamente, voy a apelar, voy a reclamar. El propio gobierno nuestro a veces parece que él mismo impugna al Tribunal Supremo, ¿no? Así que aquí con el tema de la justicia nadie está contento. Y es verdad que a veces hay jueces prevaricadores o incompetentes. Siempre hay un tribunal de apelación. Pero Dios es el juez de jueces, podríamos decir, ¿verdad? Dios conoce todas las pruebas. Porque a veces en un juicio dice: ay, es que no miraron este aspecto, no evaluaron esta prueba, es que si se hubieran fijado en que en aquella hora y en aquel momento yo estaba en otro sitio, no sé. Dios conoce todas las pruebas. Amén.
No se le escapa ninguna. Después veremos los famosos libros que serán abiertos. Dios no es presionado por nadie. Nadie va a comprar su veredicto. Es totalmente imparcial. ¿Quién le va a sobornar a Dios para que no? Mira, es que este es mi amigo, no, es que te voy a dar. ¿Y quién le va a amenazar? Hay jueces que han sido amenazados, y ante esa amenaza, que sabemos dónde está tu mujer, sabemos el colegio de tus hijos, oye, pues no será la primera vez que un juez está actuando bajo amenaza. Y Dios está perfectamente capacitado. No suspendió ninguna asignatura de derecho. Por eso dice que Jesús será el que juzgue. Y la Biblia dice que el juicio de Dios es justo. Total. Cuando Él decida el destino eterno de cada ser humano, nada ni nadie podrá decir, ahí no va a haber tribunal de apelación, porque será totalmente justo. Ahora hemos leído, y ya el otro día creo que también se tocó en esto, que antes de llegar a ese juicio final, y después ya terminaremos dónde y cómo estará la iglesia en ese momento, hay un juicio inmediato. Cada ser humano, cuando parte de este mundo y llegue delante de la presencia de Dios, va a ser evaluado de una manera inmediata. Ya en el Antiguo Testamento se nos hablaba, y hay una referencia de lo que era el seno de Abraham, donde estaban los justificados, según la manera en que en aquellos tiempos podían ser justificados, estaban siendo consolados. Y los que no habían sido justificados, como aquel rico, estaba en los tormentos. Jesús le dijo al ladrón que de alguna manera se arrepintió o reconoció su divinidad, hizo esa confesión tan básica: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús la tomó en ese momento. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego podríamos entresacar de estos textos que cuando un ser humano muere hoy, si eres justificado en Cristo, irás a la presencia de Dios. Será el paraíso. Bueno, hay un texto que te lo puede avalar. Cerca de la presencia de Dios, por supuesto. En espera de el arrebatamiento. Y los que no son justificados. La Biblia habla de, antes de llegar a ese lago de fuego, habla de tinieblas, de lloros, de crujimientos de dientes. Un lugar del sufrimiento, apartado de la presencia de Dios. ¿Hay algún valiente que me quiera contestar a una pregunta directa? Puede ser hombre y puede ser mujer. ¿Qué preguntará, no? mejor no levanto la mano. Yo creo que algunos de los que soy muy lanzados ya tenía la mano levantada. No se la iba a hacer tampoco, ¿vale? Pero digo, algunos de los que inmediatamente levantan, que le diga, préstame 2.000 euros ahora mismo, que lo necesito, ¿no? Pero no, todo prudentemente habéis dicho, a ver, es que me está molestando las llaves. Ha guardado la mano. Si tú hoy eres llamado a la presencia de Dios, ¿a dónde irías? ¿Al paraíso? ¿A ser consolado? ¿O a las tinieblas? Bueno, espero que todos los presentes podamos decir, sin vanidad, ni orgullo, ni pretensión, pues yo, por la misericordia de Dios, como ha perdonado mis pecados, como he confesado mi maldad, como el Espíritu Santo mora en mí y me da testimonio personal, no por mis obras, no por mis méritos, no por nada que yo pueda alegar, sino por pura gracia, iré a la presencia de Dios. Amén. Pero si tienes dudas,
o tu conciencia te dice, no, no, de la manera que tú estás, no te lo creas. Reflexiona y ponte en orden. La sangre de Jesucristo limpia todo Aleluya. pecado. Amén. Hoy es el día de la salvación. Amén. Hoy todavía estamos en el tiempo de la gracia. No ha ocurrido el arrebatamiento todavía. Pero, amigos, amigas, hermano, hermana, hay un juicio inmediato después de nuestra partida. Vamos a entrar ya en el juicio final. Apocalipsis nos dice, y ocurrirá al final de esos 1000 años que ya se explicaron, ese reinado milenial de Jesús, donde Satanás será soltado, donde se probarán a los últimos moradores de la tierra. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, porque la tierra también será juzgada. Ya el apóstol Pedro lo dice, que los cielos y la tierra serán probados por fuego, y el mar no se encontrará. Luego algunos interpretan esto como que la tierra va a sufrir un proceso de purificación, y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿verdad? Bien. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y si leyéramos, y podéis leer todo el texto de Apocalipsis 20 del 11 en adelante, y el mar entregó, ¿verdad? Y el que no fue hallado escrito en el libro. Bien, hay un momento donde, como dice la Escritura, todos los seres humanos que han vivido desde Adán hasta el final, todos compareceremos ante ese trono. Y será un momento donde se determinará ya el destino eterno de cada ser humano. Unos para vida eterna con Cristo, otros arrojados, ¿verdad? Como dice Satanás, los demonios, el anticristo, la bestia, la gran ramera, los ángeles caídos, al lago de fuego. ¿Cuántas resurrecciones ha habido en la humanidad? Bueno, yo he buscado algunas, y quizá la que voy a decir ahora no todo el mundo se haya podido percatar de ello, aunque los que sois estudiosos de la Biblia la habréis encontrado. Voy a hablar de resurrecciones generales, no de milagros de resurrección que Jesús hizo, incluso algún profeta del Antiguo Testamento también. Pero cuando Cristo resucitó, hubieron muertos que también resucitaron. Y dice que se presentaron, menudo susto se llevaría, ¿no? Se presentaron por la ciudad. Eso está en Mateo 27, versículos 52 al 54. Con el arrebatamiento, los que han muerto en Cristo y los que velan serán unos resucitados y otros transformados en vida, como sabemos. En la segunda venida de Cristo, después de la gran tribulación, entendemos que esos mártires de la gran tribulación resucitarán. Y en el juicio final, el que hemos leído, todos los injustos serán llamados, sus cuerpos, ¿verdad?
serán llamados a la presencia del trono de Dios. ¿Dónde estará la iglesia en este juicio? Nosotros entendemos por el estudio de la Biblia que la iglesia ya ha sido juzgada ante el tribunal de Cristo. Es más, la Biblia dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Este es un juicio, como hemos visto el otro domingo, de recompensas. Daremos cuenta delante de Jesús de cómo hemos negociado, cómo hemos sido, ¿verdad? Y creo que todos vamos a llorar un poco, probablemente. Habrá coronas, habrá palabras de no sé. No es un juicio para condenación, pero sí para evaluación. Así que se entiende que estaremos presentes en este gran juicio final, pero lo haremos en una posición al lado de Jesús, esperando oír nuestro nombre y la confesión de Cristo ante el Padre, porque estaremos escritos en el libro de la vida. Aleluya. Y ahí es donde, de alguna manera, la iglesia será mostrada ante toda la humanidad en su aceptación del Evangelio, en su fidelidad a Cristo, y de alguna manera seremos reconocidos. Aunque confesaremos, como dice la Biblia, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. Hay momentos en ese juicio donde la humanidad reconocerá todo lo que referente a la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque en el mismo capítulo 20 de Apocalipsis habla de unos tronos. Si lo lees, habla de los apóstoles que juzgarán las tribus. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 6, versículos del 1 al 3, hablando ahí sobre un caso de inmoralidad y los problemas entre los creyentes, dice: ¿o no sabéis que vosotros vais a juzgar a los ángeles? ¿Cómo no sois capaces de juzgar los pleitos que tenéis entre vosotros en la iglesia? Luego hay como un vislumbre de que estaremos en ese juicio, pero no para ser juzgados en condenación, sino como parte de aquellos testigos que van a actuar en contra o diciéndole al resto que sí hubo una oportunidad de salvación, que sí hubo un camino de salvación, que sí hubo una puerta de salvación, que sí hubo un camino hacia la vida. Dice que el mismo Cristo nos confesará delante del Padre si nosotros lo hemos confesado delante de los hombres. Aleluya. Mateo 10:32 y Lucas 12:8: cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Sí, es verdad que este será un juicio de condenación o muerte eterna para los incrédulos, arrojados al infierno con Satanás, la bestia, el anticristo, la muerte y los demonios. Y la Biblia le llama la muerte segunda. 2 veces muerto. Hay un detalle en la Biblia a mí me llamó mucho la atención. Dice que uno de los libros que se abre es el libro de las obras de los seres humanos y el libro de la vida. En esos libros de las obras, y yo no voy a entrar en cómo Dios va a juzgar, no quiero meterme en ocupar yo el trono de Dios. Romanos habla de aquellos en su conciencia, siempre la gran pregunta, y aquel que vive
en el Amazonas y nunca ha oído hablar. Bueno, no te metas en problemas, porque Dios sabe cómo hablarle a cada ser humano, y cómo cada ser humano de alguna manera es consciente o no es consciente de su propio pecado o de la luz que haya recibido. Pero algunos interpretan como que el libro de las obras de los seres humanos es como el acta de condenación. Nadie se justificará por sus obras, ¿verdad? Si yo te digo una palabra, ¿qué se te viene a la mente? La palabra INRI. Como antiguo católico romano, ¿qué te viene a la mente? Dilo. ¿Algo más? INRI. No, eso es RIP. Requiem in pace, descanse en paz. INRI. ¿Dónde estaba puesto ese INRI? ¿Tú nunca has tenido un crucifijo en tu dormitorio? Los antiguos y los católicos no hemos visto crucifijo nosotros. INRI, que son las primeras letras de Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué Pilato mandó poner eso en la cruz? Y en 3 idiomas. Porque era la costumbre antigua, cuando los condenados a muerte en la cruz se le ponía ahí clavado la causa de su muerte. Si había sido un asesino, si había sido un ladrón, si había sido un revoltoso, ahí estaba el acta del decreto que justificaba ser ajusticiado. Y Pilato dice, bueno, pues ¿a qué le ponemos? Pues Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Y qué dijeron los judíos? No, que él ha dicho. Dice, pues lo escrito está. ¿Por qué lo juzgasteis? Porque él se hizo rey y lo echasteis contra Roma, ¿no? Ay, que aquí hay uno que se declara rey y nosotros nada más que podemos tener como rey al César. ¿Y ahora qué? ¿Ahora no queréis? ¿Qué dice la Escritura? ¿Dónde está hoy el acta de nuestros delitos y pecados? ¿Dónde fue llevada? Se clavó en la cruz de Cristo. Ahí, mi causa, que me condenaba a muerte eterna, se clavó. Y él pagó. Luego el acta y los decretos que me eran contrarios desaparecieron. Y mi nombre fue puesto en el libro de la vida. Pero no debemos ser borrados de ese libro. Nosotros somos de los que en nuestra declaración de fe, y ya se explicó en su día, creemos que la salvación puede ser perdida. No que añadamos nuestras obras a la salvación, que es un error. La Biblia habla de la apostasía, de negar a Cristo, o bien de palabra o bien de nuestros hechos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, hablando de esa iglesia, al final dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. Aleluya. Mi nombre está en ese libro. Y yo jamás querré que sea borrado. Aleluya. Mira, tendré las luchas, tendré los problemas, tendré los malos momentos que quiera. Pero Señor, como Moisés dijo en cierta ocasión, y le dijo a Dios por causa del pueblo, bórrame del libro, como diciendo, si fuera necesario, no. Yo quiero que cuando en ese libro se estén dando nombres, aparezca mi nombre nuevo. No creo que diga Julio Moreno, pero dirá un nombre que solamente él y yo vamos a conocer. Lucha hasta la muerte. Amén.
lucha, sufre penalidades. Si es necesario, entrega tu vida, pero nunca niegues al Señor. Aleluya. Confiesa y Él no se avergonzará de ti. Amén. ¿Sabe? Habrá cielo nuevo y tierra nueva. Aleluya. Pedro lo escribió, Apocalipsis 21. Nosotros somos de los que esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros esperamos una ciudad celestial donde viviremos eternamente con el Señor. Amén. Nuestra nueva Jerusalén. Aleluya. Morada eterna. Amén. Y serviremos eternamente al Señor. Apocalipsis 21, capítulo 21, capítulo 22, final. Pero ¿qué dice hoy? ¿Qué nos dice hoy la palabra, hermano? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero nosotros hemos hallado el camino. Aleluya. Hemos visto la puerta y hemos entrado por ella. Santo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Levántate, hermano, y vamos a orar. Amén. Señor, ante tu palabra no podemos más que reconocer que tú eres el Señor, que tú eres el Rey, tú eres el Creador, y que